muchas gracias por continuar con nosotros acá en Giros. Y bueno, vamos a hablar de algo que a todos nos ha afectado a lo largo de este año y medio y ha sido la pandemia y cómo ha afectado nuestra salud emocional. Es por eso que hoy nos acompaña la psicóloga Susana Quesada. Susana, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. A ustedes por la invitación, muy amables. Susana, cuéntanos, en todo este año y medio que hemos tenido de pandemia, podemos decir que ha sido un agotamiento emocional y hasta un trauma por lo que nosotros hemos pasado por toda esta situación de pandemia. Claro, y es que no solamente ha sido lo que nos ha generado emocionalmente, sino las experiencias traumáticas que vivimos porque hemos vivido pérdidas. Al inicio de la pandemia, lo primero que perdimos fue nuestro estilo de vida y la rutina que traíamos. Ese cambio nos generó todo un trastorno a nivel de nuestro sistema nervioso, emocional. Además, hemos tenido pérdidas laborales, económicas y también de amigos, familiares, humanas, y eso definitivamente nos ha generado un efecto traumático. Podemos incluso decir que hay casos que han experimentado choques postraumáticos y en este momento todavía están lidiando con eso y asimilando las pérdidas que se han experimentado. Ya, bueno, tenemos un año y medio de todas estas vivencias. ¿Cuál ha sido para usted la parte que ha visto lo que hemos sufrido? A lo largo de lo que hemos sufrido, ¿cuáles han sido las acciones más frecuentes? Ok, conductas, por ejemplo, como trastornos de ansiedad que nunca se habían experimentado, personas que nunca las habían vivido y están empezando a vivirlas, crisis de pánico, crisis depresivas, una ausencia por la esperanza, sí, ¿verdad? Y una pérdida de la esperanza, y también conductas como irritabilidad, poca tolerancia, también se ha experimentado en estos días. Últimamente es lo que los pacientes más me comentan, y enfermedades psicosomáticas, migrañas, gastritis, colitis, queda un detrimento en el estado físico también de nuestra salud importante. Para usted, ¿cuáles han sido como las válvulas de escape que los diferentes pacientes o las diferentes personas han tomado ante la situación? Claro, incluso podríamos hablar de las negativas y de las positivas recomendadas también por nosotros, los profesionales en salud. Algunas opciones en las que se han incurrido negativamente, por ejemplo, el año pasado, a mitad de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos daba estadísticas del incremento en la ingesta de alcohol en Latinoamérica. Entonces, eso fue uno de los efectos, por decirlo así, negativos de la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas estaban buscando el alcohol como un ansiolítico, ¿verdad? O un sedante, por ejemplo. Otra cosa fue el incremento en las horas laborales, o lo que decimos la adicción al trabajo o cayendo en el workaholic, por ejemplo. Entonces, eso se llama sublimación, es un mecanismo de defensa. Para no estar viendo la amenaza que estábamos viviendo, entonces me enfoco en algo que tal vez pueda controlar, como el trabajo. Y muchas personas reportaban exceso de horas laborales, pero porque las buscaban, y más que estaban en teletrabajo, entonces terminaban a largas horas de trabajo, y eso también les traía efectos nocivos para su salud, ¿verdad? Recomendaciones o válvulas de escape positivas, podríamos decir, ¿verdad? El practicar ejercicios, personas que tal vez no lo hacían, una rutina importante en su casa, o tenían la costumbre de hacerlo fuera de su casa y tal vez no podían salir a inicios de la pandemia el año pasado, entonces el crear una rutina de ejercicios en su casa, o hobbies y algo que los entretuviera, que les generara incluso vida, como jardinería, ¿verdad? O incluso traer una mascota, porque antes no se estaba tanto en la casa como ahora, sí. Y entonces poder tener una mascota en la casa, eso también nos ayudó bastante. Y el tema pareja, estar 24/7 con tu pareja, ¿cuál ha sido esta repercusión? Sí, ha traído conflictos y diferencias que no se habían experimentado. Casos, por ejemplo, donde el esposo y la esposa están en teletrabajo y tal vez uno demanda del otro, hey, ¿por qué no vas descongelando tal para el almuerzo? Y entonces me decía una esposa, pero yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando, ¿verdad? Y antes eso no lo vivían. ¿Quién va a hacer la comida? ¿O quién se va a encargar de los hijos? Otra queja que escuchaba era las mamás diciendo, es que tal vez mis hijos no le importan tanto a mi esposo porque no les pone atención, ¿verdad? Y yo les hacía énfasis, es que está trabajando. Y entonces esta confusión de que tengo que estar siendo papá y trabajadora al mismo tiempo y no puedo estar en las dos cosas a la vez, traía diferencias y conflictos que nunca se habían experimentado. Y se presentan hoy al día algunas personas con crisis de ansiedad, depresión, estrés.
por todas estas situaciones y también los niños. Sí, por supuesto. Nosotros somos el referente de nuestros hijos. Ellos van a percibir lo que nosotros sentimos y cómo nos estamos conduciendo. Entonces, si nosotros los adultos estamos llenos de ansiedad, de inseguridades o con poca tolerancia a la frustración y estamos irritables, pues desdichadamente lo vamos a canalizar con ellos. Entonces también se han visto afectados por la irritabilidad de los papás o la poca tolerancia o paciencia, ¿verdad? Que ha sido una de las quejas que se ha escuchado, o del el dolor en los niños. También la demanda como de tiempo, de pensar que tengo a mis papás para mí, todo el día en la casa, porque están trabajando ahí y no puedo estar con ellos, eso ha afectado. Y la falta de socialización, de distracción con sus amiguitos en las escuelas, que todavía ya se están acercando en este modo presencial, sin embargo no pueden compartir tanto, no pueden interactuar con todos sus amigos, eso ha venido a afectarles, por supuesto. ¿Cuál sería una recomendación para los padres y también para toda esta dinámica con los niños que están en casa? Porque, ok, si la pandemia ya va, nos está haciendo una apertura un poquito más grande, pero todavía hay personas que siguen en casa, que se siguen quedando en casa, los niños siguen también. Entonces, ¿cuál sería una recomendación para por lo menos poner una paz y tranquilidad en la casa? Sí, de alguna forma que sea manejable, ¿verdad? Exacto. A los niños les da mucha seguridad la rutina. Entonces, algo que hay que establecer es una muy buena rutina aunque estén en casa. Si tienen niños pequeños que no están yendo a algún maternal o kinder, dentro de la casa crearles una rutina. A la hora que se van a levantar, tratar de hacerlo siempre a la misma hora, en que desayunan. Si es a nivel de familia, todos juntos, pues entonces hacerlo y respetar ese horario. No hacerlo en horarios diferentes porque eso les genera inseguridad a los niños. También, si los dos están en teletrabajo, una recomendación es que busquen ayuda de alguien que les pueda cuidar a los hijos o a donde ellos puedan llevarlos. ¿Por qué? Por esta sensación de que tengo a mis papás pero no los tengo. O también la frustración de nosotros los padres de que no puedo hacerme cargo de ellos porque tengo que estar trabajando y me están pidiendo atención. O alguna modificación en los horarios para que pueda estar uno y el otro trabajando y el otro en casa. Si es accesible, pues sí. Si uno puede hacerse cargo en mediodía, en la mañana, y otro en la tarde, pues sería maravilloso, ¿verdad? Pero si no pueden, entonces buscar ayuda. Buscar ayuda. Ahorita con el tema de que ya las escuelas pues ya también están haciendo la parte presencial y demás, pero algunos niños siguen con ese miedo. ¿Cuál sería también la recomendación que le puedas dar a los padres para que los vayan manejando para con sus hijos? Sí, nosotros somos su modelo, el modelo de ellos, ¿verdad? Entonces a través del modelaje. Tal vez hay papás que me pueden decir, pero es que yo no me siento seguro tampoco, ¿verdad? Yo siento miedo. Bueno, hasta cierto punto usted tiene que tratar de tener esa convicción, ¿verdad? Y esa seguridad, incluso de perder el miedo al miedo, porque han caído en esto. Como han experimentado crisis de ansiedad o de pánico, quedan con un trauma de que me puede dar una crisis en cualquier momento. Esto lo estoy viviendo con ciertos pacientes adultos. Y los niños se están dando cuenta. Incluso los niños es, mami, ¿estás bien? Mami, ¿te vas a poner mal? Mami, ¿qué te está pasando? O papi, ¿verdad? Papi casi siempre es más irritable, entonces las quejas de los chiquitos. Entonces, papi, ¿por qué está tan enojado? Papi, ¿qué le pasa? Ok, entonces nosotros somos un modelo, tenemos que tratar también de sernos responsables de nuestra sintomatología y de lo que nos está pasando. Y si yo como adulto no he recibido ayuda, pues buscar ayuda también para poder manejar mis emociones y poder darle seguridad a ellos. ¿Y cómo podemos, porque ya ahora que hablaste del miedo, cómo podemos salir de esa sensación de estar atascados, de estar con este miedo, de estar con... ¿Qué hacer con ese miedo? ¿Cómo lo podemos, por lo menos, analizar un poco, canalizarlo un poco? ¿Qué sí, podemos o controlarlo. hacer? Controlarlo. Ok, la técnica a nivel mental o cognitiva es tratar de diferenciar lo que es real de lo irreal o lo racional de lo irracional. A ver, pensamientos racionales versus pensamientos irracionales. Los temores están fundamentados en suposiciones. ¿Y si se me vuelve a morir alguien? ¿Y si me da el COVID? ¿Y si yo me muero? ¿Y si me voy a quedar sin trabajo? ¿Y si? Son supuestos. Entonces, necesito aprender a manejar ese tipo de pensamientos. ¿En este momento estás perdiendo tu trabajo? No. Entonces, no trate de generarse ansiedad por algo que no está sucediendo. Exacto. O que usted espera que va a suceder. Es reforzar pensamientos racionales y pensamientos reales. En este momento tengo mi trabajo, o en este momento estoy saludable, o en este momento estoy seguro. Refuerce eso, no los supuestos de lo que no está pasando, porque yo mismo me estoy disparando angustia. Hay momentos en que nuestra cabeza es nuestro peor enemigo y hasta llegan los ataques de pánico. Claro. ¿Cómo podemos manejar
un ataque de pánico o para nosotros o para algún familiar que lo esté pasando en ese preciso momento? Muy buena ¿Cómo pregunta. lo podemos manejar? Sí, gracias por hacerla, porque muchas personas que sí están necesitados de esta directriz, ¿verdad? O de algún SOS, ya sea a sí mismos o con alguien. Si yo estoy sufriendo de crisis de pánico, necesito buscar ayuda. Hay pacientes que necesitan psicotrópicos, medicamentos que les tienen que regular, porque químicamente hay un trastorno cuando uno sufre ansiedad. Entonces se me dispara mucho la producción de adrenalina. Necesito o quemar la adrenalina y tratar de controlarla, o una ayuda farmacológica para disminuir la producción de adrenalina, o un medicamento para poder producir serotonina y que me sienta un poco mejor y más estable, con mayor concentración. Bueno, entonces, si necesito buscar ayuda farmacológica, hacerlo. En psiquiatría, ¿verdad? Muchas personas le tienen miedo, pero a veces es necesario. O una terapia psicológica. Si yo tengo un familiar que padece de crisis de pánico, hay una técnica muy buena. Y es que cuando uno está en la crisis, uno se desconecta de la realidad. Entonces yo les aconsejaría que hagan lo siguiente. A esa persona, indíquele primero como que conecte sus sentidos. ¿Qué estás viendo en este momento? Busca algo que puedas ver, ese cuadro. Ok. ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando pájaros, el aire acondicionado, no sé, lo que sea. ¿Qué estás oliendo? Busca un olor. Entonces, que busque un olor. Esto hace que la persona vuelva como a poner los pies en la realidad sobre la tierra y se vuelva a conectar con él mismo o con ella misma. Es una técnica que ayuda, de ayudarlos como a conectar con los sentidos. Toque algo, qué textura es, o incluso, fíjese, aquí estoy yo, y abrazar a esa persona o tocar a esa persona, estimularle el tacto. Ayuda bastante esta técnica. Realmente son cosas que nos pueden pasar a todos. Hablamos de los niños, ahora venimos con los adultos mayores. Sí. ¿Cómo han vivido nuestros abuelitos y los adultos mayores ante esta situación? Tus pacientes, ¿qué han pasado? Sí, también se han visto afectados. Ellos tenían su rutina. Y tenían una rutina, incluso también muchos de ellos fuera de la casa, en centros diurnos donde les daban estimulación, estimulación física con ejercicios, o estimulación cognitiva con ejercicios mentales, o socializando con otros contemporáneos, ¿verdad? De su misma. Con la pandemia se vinieron a encerrar a sus casas, y sus hijos, y si viven con sus hijos y sus hijos adultos están en teletrabajo, entonces estaban sufriendo como cierto abandono. No es para que los hijos nos sintamos culpables, pero es inevitable, están trabajando y el adulto mayor se queda como desocupado. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? O muchos adultos que recibían cursos, ¿verdad? En nuestras municipalidades les daban cursos y los entretenían, los ocupaban, y dejaron de recibirlos. Eso también les vino a afectar. Entonces, a ver, si tenemos un adulto mayor en la casa, la idea es como buscarles algo, ocuparlos con algo, ponerles alguna mini tarea o algún hobby para que ellos puedan sentirse funcionales, se puedan distraer con algo, o incluso buscarles asistencia también en ejercicios físicos, porque sus músculos también se atrofian, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y es que también hay que tomar en cuenta, hay muchos adultos mayores que siempre están activos y que se levantan temprano y que ya querían hacer. Entonces, también, o sea, ya decís que es hacerles pequeñas tareas en la casa para que se mantengan ocupados. Claro, sí, esa es la idea. Y bueno, ¿qué más podríamos ante esta situación? Porque también ellos pueden sentir un poquito de depresión, ellos pueden sentirse un poco mal. ¿Qué otra, si manifiestan un miedo acerca de que ellos no quieren recibir a personas porque les da miedo toda esta situación, cómo lo podemos manejar también nosotros como familia? Ok. Sí, para acomodarnos un poco con ellos y también poder sacarlos, ir a visitarlos y quitarles un poquito el miedo que ellos están manejando. Sí, bueno, si como hijo no tengo las herramientas, tengo que buscarlas. Ahora puedo buscar a alguna persona, un especialista que me asista. Nosotros en la profesión de psicología tenemos psicólogos enfocados en el adulto mayor y podemos darles técnicas. A veces también ellos necesitan desahogarse con alguien que no los juzgue o los regañe, ¿verdad? O se sienten con el temor de preocupar a sus hijos también, de decirles lo que sienten. Entonces buscar a alguien con quien ellos puedan desahogarse o compartir es importante, pueden hacerlo. Si no tienen los medios, entonces el sacar un espacio para escucharlo, para poder tener como un tiempo de calidad ¿verdad? Con su papá o Correcto. con su mamá. Eso es importante. Sacar ese espacio y dedicarles ese espacio, tener la atención, que puedan recibir la atención, se puedan sentir atendidos emocionalmente, sería maravilloso.
Y bueno, para nosotras las mujeres, esto ha sido también, bueno, ha sido para todos, pero ¿cuál ha sido las secuelas para nosotros todo este tiempo de lo que estamos viviendo hoy día? Ok. En nosotras, en nuestro caso, las que tenían un patrono y tenían su trabajo fuera de la casa y ahora están trabajando dentro de la casa y además están sus hijos pueden demandar más de ellas. Eso ha venido Sí. a generar un caos inmenso emocionalmente, ¿verdad? Hay una alteración emocional a la cual no estaban preparadas. Hay casos que me decían, es que yo antes era más fácil, me desconectaba y salía, ¿verdad? Y Mi listo. tiempo. Sí, es mi tiempo, y ahora no tengo tiempo. Entonces, sí, la necesidad de buscar un tiempo dentro de lo que sea posible sería maravilloso. Ahora, la otra población de mujeres que eran emprendedoras o que son emprendedoras y por la cuarentena, al encerrarse, perdieron clientes o perdieron también su negocio, esto ha venido a afectar mucho. En la actualidad lo ideal es que busquen nuevamente retomar el emprendimiento o un nuevo emprendimiento, pero hacer algo que las pueda sentir ocupadas, funcionales, porque esto disparó con inseguridad, también con desánimo, la ausencia de esperanza que te decía antes, que tal vez con tanta carga y tanta estrés y tanta presión uno siente que ya no da más, que es frases de las que escucho, y de repente es como que quiero dejar todo botado, como decimos popularmente los ticos, y no, es también que puedan darse cuenta o sepan que tienen las posibilidades y la esperanza de volver a empezar, un nuevo estilo de vida, un nuevo emprendimiento, o incluso no se cargue y no lo haga todo usted, busque ayuda de alguien más, como les decía antes, si necesito pues hacer un esfuerzo y traer a alguien que me pueda ayudar con los chicos, tendría que hacerlo por mi salud. Exacto, por tu salud. Y Susana, nos hemos vuelto más temerosos, más vulnerables Sí. con nuestra autoestima. Sí, sí, claro. Como aparecieron síntomas que no teníamos, entonces hay personas que me han reportado, es que siempre fui así y yo no me había dado cuenta, Sí. siempre había sido ansiosa, o era depresivo y yo no lo había notado. No, son crisis de ansiedad y crisis depresivas, pero estos síntomas nos hacen dudar de nosotros mismos y nos han afectado la autoestima. Entonces la idea es como diferenciar. Cuando yo les digo, no, usted no es depresivo, usted no es ansioso, ha sido una crisis, es como, oh, qué dicha, eso me da mucha paz, por supuesto, esto usted no lo define. Esto que está pasando a usted no lo define. Es algo circunstancial que tiene que pasar e incluso que nos hace aprender nuevas habilidades que no teníamos para poder sobrellevar todos estos nuevos síntomas y experiencias a las que nos expusimos. Entonces, de alguna forma, como dicen popularmente, nos hace más fuertes o nos puede hacer más fuertes. Sí, nos puede hacer más fuertes. Susana, de verdad te agradezco muchísimo por este espacio. Creo que ya también en la casa pues las personas se quedan un poquito más tranquilas y una vez más, muchas gracias. A ustedes, gracias, un placer. Y bueno, continuamos con mucho más.